Bienvenidas y bienvenidos al curso de Formación Cívica y Ética de ECAP para Comipems. En el tema 1, la formación cívica y ética en el desarrollo social y personal, vamos a tener diversos objetivos. Los diversos objetivos y subtemas de este tema son la formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Vamos a hablar de las características de la naturaleza humana, su capacidad para pensar y juzgar las propias acciones, la libertad para elegir y decidir responsablemente, condiciones y límites, características de la autonomía moral, criterios que justifican acciones y decisiones personales, la conciencia moral individual, ¿qué es la moral? La moral que se construye con los demás, es decir, la empatía y el diálogo en el desarrollo social, y reglas y tipos de normas en la vida cotidiana, es decir, tipos de normas. Bien, comenzaremos con mencionar que los seres humanos pues somos seres sociales por naturaleza. Por lo tanto, no debemos y no podemos vivir aislados, puesto que hay objetivos y necesidades que tenemos que cubrir que no vamos a poder conseguir solos, sino formando parte de un objetivo y de un colectivo, es decir, en comunidad con los demás. En este sentido, la comunicación y la empatía van a ser valores muy importantes para conocernos, comprendernos, convivir y conseguir estos objetivos, puesto como sabemos, todos somos distintos. Como mencionábamos, es en la comunidad donde vamos a poder nosotros conseguir estos objetivos colectivos. ¿Qué es la comunidad? Vamos a definir como comunidad al entorno en el que se desenvuelven nuestras relaciones sociales, por ejemplo, familiares, escolares, amistosas, etc. En este sentido, es en la comunidad donde es importante llevar a cabo una actitud cívica. El nombre mismo de nuestra asignatura, Formación Cívica y Ética, nos da una guía para saber qué es lo que nosotros vamos a repasar, ¿no?, en esta asignatura. Tenemos la palabra cívica y tenemos la palabra ética. La cívica se relaciona con la civilidad. La civilidad sería uno de los valores más importantes de las comunidades diversas, ya que nos permite convivir de forma más pacífica y armónica con todos los demás. Implica cumplir adecuadamente la ciudadanía. Por el otro lado, tenemos a la palabra ética. La ética va a ser la reflexión acerca de la moral, que ahorita veremos qué es. Va a ser la relación de los actos humanos con el deber y el respeto a la dignidad humanas. La moral la vamos a considerar el conjunto de valores, principios, costumbres y normas que se consideran positivos en las personas en un determinado tiempo y lugar. Es decir, al ámbito de la moral, o el ámbito de la moral está dentro de la ética. O más específicamente, la ética pues va a ser la reflexión acerca de la moral, y a la moral la forman los valores y las normas, por ejemplo. Ustedes deben recordar qué son los valores y las normas. En este esquema podemos observar dos columnas. En la primera columna tenemos qué son los valores. Los valores los vamos a considerar cualidades. Van a ser cualidades que se consideran valiosas en las personas y esto ha estado presente o estas han estado presentes a lo largo de la historia humana, puesto que son creencias o convicciones de que ciertas cualidades son buenas, justas o que son preferibles frente a otras. Ejemplos de estos valores son el bien, la verdad y la bondad. Por el otro lado, en la otra columna tenemos a las normas. Las normas van a ser leyes a las que se debe ajustar la conducta humana y existen diferentes tipos de ellas. Existen las normas morales, que son aquellas que nos van a servir para definir lo positivo o lo perjudicial de nuestras conductas. Son de carácter interno, en consecuencia no van a llevar ningún tipo de sanción si no se cumplen, salvo nuestra propia conciencia o convicciones personales. Un ejemplo de una norma moral es no mentir. El siguiente tipo de norma es la norma social. La norma social también van a ser llamadas convencionalismos sociales, puesto que sirven para saber cómo actuar dentro de un determinado grupo social.
Estas normas sociales no están escritas tampoco y tampoco son obligatorias, pero si no se cumplen, digamos que van a llevar cierto rechazo del grupo social en el que nos desenvolvemos. Un ejemplo de estas normas sociales es la caballerosidad. También puede ser cuando decidimos ayudar a un adulto mayor o a una adulta mayor cediendo un asiento, quizás, ¿no? Que no esté reservado, pero que queramos cederle. Entonces, eso puede ser considerado un convencionalismo social. No está escrito, pero es importante, digamos, que lo cumplamos dentro de un grupo social. Y también tiene un poco que ver con la empatía que señalábamos hace un rato. El pensar en el otro, ¿no? Y finalmente tenemos las normas jurídicas. Las normas jurídicas son las únicas que son de carácter obligatorio, puesto que son establecidas externamente, es decir, por una autoridad. El no cumplirlas va a conllevar una sanción o un castigo si es que no se cumplen y están escritas, por ejemplo, en la Constitución o en los códigos penales. Un ejemplo de estas normas sería no robar, no matar. Cabe señalar, como pueden darse cuenta, que una misma situación puede estar regida por varias normas. Es decir, no robar, pues puede estar regida por una norma moral, ¿no? Es decir, individual y de conciencia. También socialmente es mal visto que robes. Y finalmente por la norma jurídica, porque si lo haces, pues puede ser sancionado jurídicamente. Puesto que recordemos que las normas jurídicas son las únicas externas. Están establecidas por la autoridad y si no se hacen, pues van a conllevar un castigo. Bien, finalmente sería importante entonces recordar que la importancia de la formación cívica y ética para el desarrollo personal y social radica en que su fin último va a ser el conseguir y el defender la dignidad humana, que es esto que nos hace seres humanos por el solo hecho de serlos. Es este valor, este principio máximo y este principio máximo de dignidad que debemos cuidar y proteger en todos se relaciona con la autonomía de los individuos. La autonomía se va a definir como una capacidad que tiene el ser humano para actuar con independencia y llevar a cabo decisiones con base en su propia razón y consciente de asumir los resultados de dichas decisiones y sus actos. Es decir, esta autonomía se relaciona con la libertad. La libertad, debido a que es el máximo valor y también el máximo derecho que tenemos los seres humanos, pues es muy cuidada, porque la libertad es un valor, pero también es un derecho. Por lo tanto, la libertad individual termina donde inicia la libertad de los otros. Entonces, los elementos que nos ayudan a reconocer y delimitar la propia libertad van a ser los valores y normas que ya vimos. Los valores, que son estas cualidades humanas, como el bien, como la verdad o la bondad, y las normas, ¿no? Que pueden ser de varios tipos, pero en ellas las únicas que van a ser sancionables son las normas jurídicas, puesto que son externas y puestas por una autoridad. Sin embargo, hay otro tipo de normas, como ya vimos, como las sociales o las morales, que también es importante seguir por el simple hecho de que sabemos que son buenas para proteger la dignidad de nosotras, las personas. En este sentido, entonces, junto con el derecho a la vida, la libertad es el máximo valor humano y, por lo tanto, se va a encontrar consignada tanto en la Constitución del país como en los tratados y declaraciones internacionales. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como veremos más adelante.